Está con nosotros psicólogo y psicoanalista Federico Guiot. A ver ahí si tenés retorno, Federico. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver Ahí ahí. parece que no. ¿No? Ajá, porque recién me retornaba mi propia voz, pero Ahí está. ahí creo que ya pasó. Ahí pasó. Bueno. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Bien, bien. Bien. Con ganas de llevar a cabo la entrevista. Claro, y hay mucha gente esperando, porque hay mucha gente que le interesa el tema. Agradezco mucho a la gente que saludó por la entrevista anterior. Y vamos a hablar un poco de qué, Federico, hoy a las 14:33. Bueno, mi propuesta para hoy era que hablásemos un poquito de lo que en psicoanálisis se denomina el complejo de Edipo, con todas las consecuencias que ello tiene para nuestra vida anímica. Sí. De modo tal que mi idea era un poco, por un lado, hablar de esto de que cuando hablamos de complejo de Edipo, estamos hablando de un elemento que pertenece a la estructura teórica del psicoanálisis, pero que parte, digamos, de un mito que tiene unos aproximadamente 2600 años. Entonces, cuando decimos que el complejo de Edipo en un niño, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando, Federico? Porque se escucha mucho que los padres, no, si es el complejo de Edipo. ¿Qué es el complejo de Edipo? Bueno, claro, porque pasa con todas las cuestiones que forman parte de una teoría científica, que de algún modo, digamos, va llegando a la cultura y se la empieza a usar y se empieza inclusive a deformar un poco el término. Sin embargo, me parece que es algo que, el modo de uso que tiene es bastante cercano al que el psicoanálisis propone. Pero me interesa en ese punto por ahí que dividamos un poco. Es decir, complejo y de Edipo. Porque cuando hablamos de un complejo en psicoanálisis, nos referimos a una representación o grupo de representaciones que están cargadas con afecto. Es decir, entonces, estamos hablando de ciertas ideas, de ciertos pensamientos que podemos tener todos los seres humanos, pero que en este caso, digamos, están referidos a la cuestión edípica. Ajá. Entonces, bien, es interesante que vos me preguntes a qué nos referimos cuando decimos el complejo de Edipo del niño. Claro. Porque justamente es este mismo complejo, pero desfigurado, el que adviene una vez que nosotros llegamos a nuestra vida adulta. Entonces, es ahí donde cobra mayor interés aún. ¿Y por qué cuando se habla de complejo de Edipo siempre esto lo digo también como madre, se relaciona directamente con la sexualidad del niño o con un complejo de que el niño tiene? ¿Por qué? Bueno, en primer punto, digamos, el complejo de Edipo haría referencia tanto al amor como el odio que un niño podría sentir a cualquiera de sus dos progenitores, ¿no? Uh-huh. En un primer momento, para Freud, esto fue mucho más fácil de estudiar en el varoncito, ¿sí? Claro. Le costó un poco más el estudio en las niñas. Sí. Entonces, él hacía referencia, digamos, a esto. Como, digamos, ya desde nuestra tierna infancia, en tanto niños, tomamos, digamos, en este caso, nuestra mamá, digamos, como un objeto al cual querríamos estar lo más cercanos posibles. Vamos a plantearlo así. Sí. Y en la medida en que, el niño comprende que hay cierto interés de la madre hacia el padre, este padre entonces empieza a convertirse en un cierto rival. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en este sentido, Freud propone que esta cuestión del complejo de Edipo genera también la génesis de la competitividad entre los hombres. Claro. Es decir, cuando el padre entonces va apareciendo como un rival. Exactamente. Porque ahí entonces aparece que el niño empieza a diferenciar, pregunto de la ignorancia, ¿no? Lo que sí, lo que no, mamá es mía, o ¿cómo es eso? Ajá,
¿Me podrías ampliar un poquito ahí lo que sí y Claro, lo que no? claro, lo que sí, lo que no, porque muchas veces los niños dicen, bueno, no, porque empiezan a crecer, vamos a ir dándonos cuenta que los niños empiezan a crecer, entonces dicen, no son iguales mamá y papá, empiezan a distinguir los sexos, y ahí empezás a darte cuenta que dicen, mamá es mía. Bueno, puede ir un poquito por ahí. Me parece que es interesante porque en este sentido, cuando Freud empieza a hablar de la sexualidad en los niños, un tema importante y que es algo que, bueno, puede generar bastante incomodidad en la pareja parental, es por ejemplo cuando empiezan a ver que el niño se toca, es decir, que se masturba, ¿no? Entonces, digamos, bueno, él pesca, digamos, que ya en la niñez, bueno, se conoce algo que tendría que ver con la sexualidad o con el placer sexual. Ahora bien, me imagino que si hay mamás o papás escuchando, en más de una ocasión se habrán encontrado tal vez en la incomodidad de que el niño pregunte ¿cómo nací? Claro. O que si es un niño y vio una niña, por ejemplo, se pregunta ¿por qué no tiene lo que tengo yo? Exacto. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, digamos, desde la curiosidad, es como el niño va entrando, digamos, en el conocimiento de ciertos aspectos que tienen que ver con la sexualidad. Es decir, cómo es que nací, de dónde vienen los niños, y además entonces la diferencia anatómica de los sexos, por supuesto, que es lo que vos nombrabas, cuando el niño empieza un poquito a diferenciar, bueno, justamente, diferencias entre mamá y entre papá. Y cuando, por ahí, Federico, los chicos, esta ambivalencia que vos decías, ¿pueden llegar a sentirla los chicos? Cuando yo digo esto me refiero a que, bueno, puedo querer y no querer tanto a una persona o llegar a enojarme con mamá por tal cosa. ¿Esto también puede afectarlos en este crecer de los niños? Bueno, por supuesto. Desde el psicoanálisis vamos a proponer entonces que la génesis, es decir, el surgimiento de todos estos afectos, tienen siempre sus raíces en el complejo de Edipo. Es decir, lo que de algún modo podríamos plantear entonces es que todo niño querría ser único, tanto para su mamá como para su papá. Entonces, bueno, sí. Al punto tal que Freud refiere, por ejemplo, la cuestión de un niño no va a aceptar ni siquiera ser el preferido de la mamá o del papá. Es verdad. Porque si es el preferido, entonces quiere decir que hay otro. Sí. ¿No? Es decir, y el niño quisiera ser el único. Sí. ¿Cómo? Entonces, esto de algún modo va mostrando, digamos, ciertas pérdidas que vamos teniendo que tener hasta que nuestro ingreso a la cultura se da, si es que se da, ¿no? Se pueden ver muchas patologías en las cuales estas pérdidas que nos hubiesen permitido ingresar a la cultura no se dan. Y bueno, eso trae sus consecuencias, por supuesto. Y esto que vos decís, porque quieren ser únicos. ¿Y si son únicos? Bueno, lo importante, digamos, es que al niño se le transmita de algún modo que hay un padre. Es una cuestión difícil la del padre en psicoanálisis porque no hace referencia, digamos, a que haya, por ejemplo, una persona masculina grande, vamos a decirlo así. Esto no completa, digamos, lo que sería la cuestión del padre en psicoanálisis, sino que hace referencia, digamos, a que, bueno, que el niño perciba que hay algo en el deseo de la madre que va más allá de él. Claro, totalmente. Sí, te escucho. Es decir, por lo tanto, digamos, son procesos que para los niños muy difícilmente puedan ser sin angustia, ¿no? Por ejemplo, puede pasar que, no sé si un niño se lo preguntará así, pero por ejemplo que aparezca la idea de ¿qué pasa que mamá ya no me da más la teta, por ejemplo? Claro.
O qué pasa que mamá, que siempre me traía a dormir a su cama, ahora me compró una camita para mí y entonces yo me tengo que ir a dormir a otra habitación. Es decir, son entonces esos pequeños cortes que deben ir dándose, digamos, son necesarios para el ingreso en la cultura. Y cuando los chicos empiezan con estas diferencias anatómicas que veíamos nosotros y que vos nos estabas contando recién, entre que un niño empieza a descubrirse en sí mismo, empieza a darse cuenta, o como vos decías recién, quizás vio a una niña si es un niño, o vio a un niño si es una niña, por ahí la respuesta de los padres influyen desde temprana edad. Totalmente, porque esas respuestas que los padres dan van directo al inconsciente del niño, al punto tal que, por ejemplo, Jacques Lacan, que es sin duda alguno el gran continuador de la obra del psicoanálisis, de la teoría freudiana, él propone que el inconsciente es el discurso del otro. Claro. Entonces, todas las representaciones, digamos, que formen parte del inconsciente de cada uno de nosotros, no puede no estar influido por las diferentes frases que nos hayan ido atravesando en nuestra vida. Ahí va. Desde temprana edad. Desde temprana edad, desde tempranísima edad. Y esto que también hablábamos recién de esta ambivalencia, esto de que un niño puede llegar a enojarse y después decir, bueno, no es el enojo, no decirlo, sino sentirlo, porque como vos explicabas, seguramente pasa por este tránsito de darse cuenta, seguramente con algún dolor, con algún sentir que recuerde cuando sea grande, como de a veces solemos decir aquellos que no entendemos la psicología, lo hablo desde afuera, digo que pasaron un mal momento o que pasamos un mal momento al darnos cuenta ciertas cosas. Y en algún momento uno le pasó de decir, bueno, pero yo a mi mamá no la quería o no la quiero, eso de que le queda al niño, digo, eso también puede transcurrir, depende de las respuestas o lo que le digamos desde pequeño. Bueno, por supuesto, yo contestaría así. Me parece que es imposible la no existencia de la ambivalencia, digamos. Esto es algo que necesariamente va a aparecer. En tanto y en cuanto exista el complejo de Edipo, la ambivalencia va a surgir, ¿no? Por estos, vamos a decirlo, para diferenciarlo del dolor corporal, ¿no? Estos dolores anímicos que en nuestro propio crecimiento nos va implicando, digamos, genera la ambivalencia. Ahora bien, por supuesto, digamos que pueden aparecer estas frases y en el consultorio se escuchan, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, que un paciente o una paciente diga, yo a mi mamá no la quiero. Bueno, seguramente detrás de eso puede que estemos hablando de un paciente que tampoco se sintió querido por su madre. Claro. Es decir, digamos que hay en juego un rechazo fundamental y que además hay que duelar. Porque más allá de que la persona diga, yo a mi mamá no la quiero, seguramente detrás de esa frase haya mucho dolor, ¿no? Sí. Por duelar justamente el hecho de que, no hubo madre. Claro, es verdad. Y esto en las personas que realmente les afecta, sean más chicos, sean más grandes, esto de justamente porque estamos con el tema de la mamá, ¿después se transmite de grande la persona? ¿Después lo transmite de grande o le sirve de experiencia a la persona? Bueno, es una buena pregunta y me parece que ya contempla la cuestión del caso por caso. Claro. Yo te contestaría que todas las experiencias que nosotros de algún modo hayamos vivido en nuestra infancia, para con nuestra mamá, con nuestro papá, o con las figuras que se hayan encargado de cuidarnos, de introducirnos en el orden de la ley, eso definitivamente va a influir para nuestro momento de la vida adulta.
Y bueno, esto por ahí en el consultorio muchas veces se encuentra expresado en frases tales como, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo tenía tal edad, mi mamá tal cosa. Por lo tanto, yo he procurado, ahora que soy madre o ahora que soy padre, que eso no sucediera. Entonces, digamos, es muy común escuchar en el consultorio cómo, digamos, las personas que acuden al consultorio están luchando, bueno, podríamos decir, con su propia historia personal. Exactamente, exactamente. Lo importante de esto, ¿por qué te hice la pregunta? Porque muchas veces sirve para experiencia y muchas veces para error, pero bueno, quería que lo digas vos. Claro, sí, entiendo. Sí. ¿Algo más que nos quieras contar de este complejo del Edipo acá al aire? Tiene sus vueltas, pero me prefiero quedarme con eso que vos me decís respecto a la experiencia y el aprendizaje. Porque, bueno, es una representación, una idea común, digamos, dentro del mundo social, que, bueno, la experiencia debería ayudarnos a aprender X cosa, ¿no? Sí. Lamentablemente tengo que comunicar que, bueno, esto de la experiencia no siempre implica un aprendizaje. Es verdad. Sí, es decir, muchas de nuestras repeticiones están sostenidos por motivos inconscientes y, lamentablemente, yo diría que, bueno, no hay un modo de aprender, digamos, a que eso no se repita. Es decir, no podemos ir, por ejemplo, a nuestra librería cercana y comprar el libro de ¿cómo hago para no repetir esto? Sí. Pero incluso... Por suerte... Sí, perdón. Sí. Por suerte, digamos, bueno, existe el psicoanálisis que, en la medida en que un paciente puede comprometerse a hablar, a tratar de no omitir nada de lo que se le ocurra, es decir, liberarse de lo que Freud denominaba la asociación libre, todo esto del orden de la repetición puede ser reelaborado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo considero que el psicoanálisis es el único modo posible, digamos, de modificar algo de la repetición que nos afecta. Ahí va. Eso estaba por decir algo parecido, pero lo dijiste mejor, más claro vos. Federico, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo hacemos para poder ubicarte? ¿Querés pasarme un teléfono, un Instagram, algo? Porque desde que vos empezaste a hablar, mucha gente empezó a preguntar y nosotros, así como a la vez escuchamos, aprendemos y tratamos de ver en qué podemos beneficiarnos y en qué no. Queremos saber también cómo podemos hacer para conectarnos con vos o contactarnos, con vos para poder, bueno, había una compañera que me dijo, me voy a psicoanalizar de ahora en más, porque hay muchas cosas que muchas veces no vemos, que estamos cometiendo un error, pero digo, nuestra vida cotidiana, nada grave, pero que muchas veces nos hace mal. Y digo, a partir de ahí nos empezamos a dar cuenta que un psicoanálisis no nos viene mal. Bueno, por supuesto, por eso está bueno, digamos, que generemos estos espacios. Porque a lo mejor quien escucha se encuentra con un lugar que a lo mejor no se imaginaba que existiese, ¿no? Por ejemplo, un consultorio psicoanalítico. Sí, totalmente. Así que bueno, contestando lo primero, en las redes sociales, Facebook e Instagram, pueden encontrarme como Federico Guiot. Perfecto. ¿Tenés un número? Te parece, Ajá. Te paso el número. Pásame el número. 3447 43 71 78. Perfecto. Entonces, escuchen, chicas, ustedes que preguntaron, ahora, bueno, están llegando, igual no voy a leer nada hoy, lo vamos a dejar, las preguntas que me empezaron a hacer, las dejamos para el próximo martes, pero las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, lo encontrás como Federico Guiot, y el teléfono es 3447 43 71 78. ¿Estoy bien? Estamos bien.
bien, sí. Estamos bien. Muchísimas gracias, Federico. Y el próximo martes empezamos a responder algunas preguntas, ¿te parece? Bárbaro, encantado. Muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, Vanessa, hasta el próximo martes.